Amigos de Sábado Sarandí, yo les comentaba más temprano que hay un uruguayo que en el año 82 se fue a vivir a Buenos Aires, que se llama Marcos Grajales y que está presentando su novela La locutora comunista. Fue Premio Nacional de Literatura, editada por Estuario. Y yo les decía también que si ustedes tienen amor por la radio, esta novela obviamente la tienen que leer porque transmite ese amor por este medio maravilloso. Marcos es escritor, periodista, locutor, guionista de cine y televisión. Como les digo, reside en Buenos Aires. Se ha dedicado a la docencia también y tiene un programa de radio en una FM de Buenos Aires. Y ha obtenido premios justamente por su tarea educativa y por pensar todo lo que tiene que ver con la radio. Bienvenido, ¿cómo te va? Buenos días, Jaime, buenos días a la audiencia. Un gusto recibirte. Bien, muy bien. Acá en Montevideo siempre estoy bien. Está bien. Sí, es una ciudad que quiero mucho. Suele pasar con mucha gente de Buenos Aires que quiere huir de esa locura que es Buenos Aires, sí, y saltar el charco. En general, a veces, Marcos, a los escritores, para conocerlos un poco más, yo les pregunto de su biografía literaria, ¿no? Que me cuenten un poco por allí, más o menos por dónde transitan sus gustos. Pero contigo voy a intentar hacer una biografía radial. Venga. ¿Cómo te formaste radialmente? Radialmente yo empecé con un amigo que me llevó, haciendo producción con Lalo Mir. Uh-huh. De ahí pasamos a hacer un poquito de humor. Teníamos un pequeño sketch que era la Palmiro Caballasca Blues Band. Palmiro Caballasca era un personaje. Sí, me hierve la cabeza. Me hierve la cabeza, claro. Era un personaje de un chico. Jacinta Pichimahuida. Ahí va, de televisión. Y habíamos conformado, como en ese momento yo era músico. Era músico porque hasta había firmado un contrato con una empresa extranjera de instrumentos. Y por H por B habíamos llegado hasta Lalo, un amigo en sí que también era músico, y con él construimos ahí en ese espacio la Palmiro Caballasca Blues Band, donde con Lalo Mir, Bobby Flores y algunos más. Hablando de los popes de la radio argentina. Sí. De los 90, los 90. Los 90. Le llevamos una armónica a cada uno, le contábamos cómo tenían que hacer y nosotros tocábamos arriba y bueno, hasta que un día hasta llevamos a Palmiro Caballasca, que fue muy gracioso, ¿no? Sí. Ya un muchacho grande, ya otra sí, un cosa. hombre, pues estamos hablando de un teleteatro de los 70. Sí. Y bueno, ahí sí empecé ahí. Pero yo quiero saber antes, ¿qué radios escuchabas acá? ¿Escuchabas radio? ¿Eras un hombre de radio? Sí, siempre fui un hombre de radio. A mí me tocaba secar los platos. Y de repente barrer la cocina. Eran mis tareas. ¿De qué barrio sos? En esa época vivía en Palermo, ahora vivo en Boedo. Uh-huh. Y yo quedé solo con mi madre, luego del divorcio con mi padre y mis tres hermanas. Y bueno, las tareas había que hacerlas entre todos. Y a mí me tocaba secar los platos a la noche o barrer la cocina. No recuerdo bien, sé que secar los platos estaba. Entonces yo me quedaba solo en la cocina. Y comenzaba escuchando a Dolina, uh-huh. Comenzaba escuchando al Loco de la Colina, uh-huh. Que tenía un programa de media hora y después Dolina. Entonces uh-huh. me quedaba como hasta la 1 más o menos, después me iba a dormir porque tenía liceo. ¿Y tenías el hábito de la radio antes en Montevideo? No, yo me fui de muy chiquito de acá. Ah, bien. Sí, mis recuerdos acá en Montevideo son recuerdos uh-huh. que capaz que están un poquito implícitos en la novela. Seguramente. Pero son recuerdos, el ir y venir del inmigrante que se fue a Buenos Aires, ¿viste? Uh-huh. Que tampoco es tan distinto. No es distinto, pero es otra cosa. Es otro tiempo. Es otro tiempo, sí, eso sin duda. Eso sin duda. Pero bueno, te fuiste formando radialmente con gente que, digamos, me estás hablando del Loco de la Colina, me estás hablando de Lalo Mir, de Bobby Flores, de Dolina, de gente que hacían de la radio algo más que un medio de comunicación, era un medio de llegada. Sí. ¿No? Era magia. Aparte, pensá que en a finales de los 90 no existía internet. Claro. O por lo menos sí existía, pero todavía no es lo que es ahora. Sí. No estamos hablando de dos mundos distintos. Sí.
Y más allá de que a finales de los 90 comencé con mis primeros pasitos haciendo producción, musicalización, pasé por esas instancias, acompañado a la vez de... Yo estudié actuación con Lorenzo Quinteros, estudié dirección de fotografía en el Inca, estudié también... Te voy contando porque... No, está bueno, está bueno. Estudié guión con los maestros de cine de la Escuela Cubana de Cine, con Michelina, en Guionarte. Entonces todo eso fue una pequeña formación. Guión, por ejemplo, me sirvió para hacer los guiones radiales, Claro. para tener una grilla, para darle forma, para construir lo mismo que con la literatura, ¿viste? Este libro, por ejemplo, esta novela, la comencé y en un momento tuve que hacer el proceso de escribir papelitos e ir principio, nudo, desenlace, principio de nudo, desenlace del principio. Claro, un orden, tener un orden. Ahí va, todo eso me ayudó. Después sí soy lector compulsivo. Soy de esos tipos que hoy en día no, pero tenían una biblioteca en el baño. Entiendo. Era de esos que se le dormía las piernas y tenía que salir medio gateando de ahí adentro porque bueno, no le pasa en un momento al protagonista, exactamente. Ahí va, tenía que salir gateando de ahí adentro. Sí. Y bueno, ¿y cómo nace esto de la locutora comunista? Mira, la locutora comunista nace... Además, pará un poquito, yo quiero aclarar que el título es mentiroso. Sí, el título es muy mentiroso. Es mentiroso. Y puede espantar lectores. Puede condicionar, que eso Totalmente. lo hablamos mucho con Martín, mi editor, al cual le mando un saludo y recalco su labor porque realmente me ha tratado muy bien. Yo cuando estuve con él no lo había terminado de leer, pero era una de las cosas que tenía para comentarle. Puede condicionar al lector. Sí. Y no tiene nada que ver, salvo que leas entre líneas y muy entre líneas, ¿viste? Sí. Hay algunas menciones, pero no en sí no es un libro político. No, para aunque nada. Todo es político. Bueno, pero el libro no es lo que dice el título. No, nada que ver. Exactamente. Pero es una agradable conclusión. O sea, cuando te das cuenta, porque la locutora dice algunas cosas, tanto, ahí lo vinculas. Ahí lo enganchas. Pero además te olvidás, porque no es un tema central. No quiero decir nada más. Pero bueno, ¿qué querías contar en este libro? Mira, en principio te respondo la primera pregunta. Sí. Este libro comenzó escribiendo cuentos. Yo escribía cuentos para la radio, que ni bien abría el programa, leía un cuento sobre la radio y después comenzaba el programa. ¿El programa de nocturno lo tenías vos? ¿Lo hacías vos? Yo tenía un programa nocturno, pero a las 10. Yo estuve como 20 años en una emisora haciendo un programa a las 10 de la noche. Era el programa de los sábados a las 10 de la noche. Horario decente. Sí, y a la vez era un colectivo radial. Digamos, esta radio en la que estaba nació, se desprendió de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UBA en Buenos Aires. Y dado la cercanía y a quienes habían puesto la radio en marcha, que eran todos profesores de la UBA, yo empecé a incorporar de a poquito. Empecé a incorporar estudiantes hasta que a los 2 años eran prácticamente todos estudiantes y ahí me di cuenta de la necesidad que había de tener un espacio radiofónico. Ellos estaban estudiando justamente ciencias de la comunicación, pero no tenían dónde volcar realmente, porque hacían prácticas dentro de los estudios de la facultad, pero no tenían no tenían una verdadera posibilidad de volcarla en un medio en vivo. Y ahí comenzó todo, han pasado hasta, no sé, 300, 400, 500 pibes, ya no dejé de contar la cantidad, donde todos tenían un proceso de aprendizaje y mi idea o el tipo de educación que yo les transmitía era que yo había aprendido de un montón de cosas y de hacer radio y que estos chicos, una vez que pasaron 1 o 2 años, tenían que enseñarle a los nuevos chicos. Entonces así se fue dando y así funcionó muy bien. Y al principio del programa yo leía estos cuentos, que eran cuentos muy cortos, breves, todos relacionados al mundo de la radio. Y lo fui guardando hasta que bueno, en algún momento creé, me acuerdo, una página, no sé si en Facebook, que se llamaba, porque la página está, pero ya no la alimento, hace años que no la alimento, Fotoradio Argentina, donde yo hacía trampa. A principios de los 80 y después,
digamos, cuando volvió la democracia a la Argentina salieron algunas publicaciones, dentro de ellas salió una publicación underground que era un poco más que un fanzine, que se llamaba Cerdos y Peces. Sí, claro. Sí. Y dentro de Cerdos y Peces... Tengo varios de esos números guardados. Valen oro, Sí. Valen oro, te digo. Dentro de esta revista, tanto Enrique Sims, quien era el titular, como Vera Lamb, quien era quien acompañaba a Enrique Sims, ellos publicaban entrevistas. Entonces, cada 15 días salía, creo que, si mal no recuerdo, ellos publicaron una entrevista a David Bowie. Y yo decía, mirá, a los 15 días, entrevista en la nueva edición a, no sé, Bob Dylan. Yo decía, mirá vos. Hasta que con el tiempo, y conociendo a estas personas, me di cuenta de que era toda una gran mentira. Entrevistas imaginarias. Ahí está. Y a mí se me ocurrió trasladar eso a Fotorradio Argentina. Entonces yo lo que hacía era inventarte. Y decía, bueno, acá estamos con el archivo sonoro histórico, presenta un cuento de Jaime Lara. Jaime Lara, quien escribió este cuento, y yo contaba una anécdota dentro del estudio. Este cuento se dio justamente el día que Jaime Lara se peleó a microfonazos con tal persona con el conductor del programa. Entonces era toda una mentira y aparte estaba el cuento. De ahí nacen estos cuentitos, digo cuentitos porque son cuentos cortos, breves, además, que hay como 40 y pico, imagínate 40 y pico de 150, 200 cuentos, todos relacionados a la radio. No, además, una forma de hacer radio muy, muy ordenada, muy cuidada, guionada, como debe ser. Sí. No sé, capaz que uno está medio viejo ya estas cosas, pero yo qué sé. Aunque yo acá estoy solo, no tengo producción, salvo la operadora. Acá hay un guión que está armado, se hace todos los días, todas las semanas. Es lo mínimo para tener una guía. Un orden. Y a veces da la sensación como que las cosas son medias caóticas. Sí. Pero no quiero ponerme en un señor mayor refunfuñando, sino decir que, bueno, que forma parte de una vieja escuela de radio. Sí. El protagonista, ahora vos por lo que veo, y se rescata ese espíritu en esta novela, porque lo que le pasa al protagonista es, hace un programa nocturno, que es el único horario que a mí me falta hacer en tantos años, que tiene su seducción. Y madrugada, que no son las 10 de la noche. No, por eso te digo que escucha, ¿viste? Yo en eso no tengo problema, porque yo hoy estaba acá a las 3 menos 20 de la mañana, o sea que para mí eso no es problema. Pero hacer radio a esa hora tiene me parece, mucha fascinación. Sí. Creo que la tiene. Por lo menos en los tiempos en que se movía el protagonista de la novela. Esta radio fue famosa en su momento con un programa que se llamaba Nocturno Sarandí en los 70, que hacía María del Carmen Núñez, una muy joven María del Carmen Núñez, en la época que, década de 70, ¿no? Donde obviamente la única forma que vos tenías de tener contacto con el mundo era la radio. Claro. ¿No? Radio y televisión. Claro, pues sabías que la televisión terminaba a las 2. Sí. ¿Ah? Hoy es distinto. Hoy en el celular tenés el mundo, entonces... Y ahora mismo también a favor nuestro. También. En este momento nos están escuchando de muchas partes del mundo, porque además nos escriben, o sea que también es una maravilla. Sí, de acá para allá y de allá para acá. Sí. Pero bueno, entonces yo quiero rescatar ese amor por la radio que genera el protagonista, ¿no? Inclusive con todos sus debates interiores. Sí. Sí, el tipo tiene esa pasión. Hablemos de Bruno, quien es el protagonista, y tiene esa pasión por la radio. No puede hablar con los oyentes, que es parte del problema. Sí. No vamos a spoilear la historia. No puede hablar con los oyentes, pero sí hay un interés. Hay un interés sobre, por ejemplo, el operador se encarga de musicalizar en relación al cuento y en relación a los mensajes que van dejando los oyentes. Oyentes que escuchan radio. ¿Por qué te hago esta salvedad? Porque en este momento alguien está escuchando la radio, nos está escuchando conversar y capaz que está haciendo otra cosa, ¿viste? O capaz que están desayunando en familia o tal vez están trabajando. Están en un taller mecánico escuchando la radio, sí. O están andás a ver a la fábrica, en la tienda, en la panadería, ¿no? Sin embargo, la escucha nocturna es distinta. El escucha nocturno le presta atención
porque generalmente es en soledad. Está entregado en cuerpo y alma. Ahí va, y ese pluralismo de escucha no existe, hay una soledad. Y ahí es donde nace ese feedback, podríamos decir, entre dos personas, el locutor y el que está escuchando. Y el que está escuchando, a mí me da la sensación de que es la única persona para ese oyente que está escuchando la radio. Es algo personal entre el locutor y el yo, ¿no? Eso es lo que yo veo en la escucha nocturna. Tenés otros titanes radiofónicos. A mí me ha tocado ir de muy chico a la radio y darme cuenta de que no era así, porque he ido, por ejemplo, a ir a ver a Dolina con Castelo, de tirarme ahí en el piso porque no había lugar en el estudio. Te hablo a fines de los 80. Y darme cuenta de que en esos actos de que no era yo solo quien estaba escuchando. Claro. ¿Viste? Lo que pasa es que ahí la radio cuando se hacía en fonoplateas, ya sea con público, en un estudio, como es que estás contando, o después durante tantos años en el Tortoni, o cuando viene Dolina aquí a Montevideo, que lo hace en un teatro, ¿no? En el Sodre o en la Sala Citarrosa. O podríamos rescatar la antigua radio, donde la televisión todavía no había aparecido en escena, y las grandes orquestas, los radioteatros en vivo. Bueno, Panchito Nolé tenía sus orquestas en los medios de comunicación, ya sea en radio o en televisión, por nombrar uno, por ejemplo, que trabajó mucho en todo ese tema. Pero sí, es verdad. Y además otra cosa, ahora hay una batalla que yo he perdido con total éxito, que es estas camaritas. Las cámaras, sí. Lo que generaba también ese vínculo, ese feedback, esa relación tan fuerte entre un oyente nocturno de la madrugada con el locutor, era la imaginación. La imaginación. Era la imaginación. El manejo de los tonos, de las voces, por eso la importancia de locutar, ¿no? Sí. Que además se usa el verbo acá en alguna oportunidad y a mí me rechina un poco porque no es tan habitual aquí, ¿no? El hecho de ser locutores, de hablar bien, el tema de... Bueno, ahora uno escucha como que la moda ahora es decir cualquier cosa, cualquier disparate, pero quienes venimos de una escuela de radio quizás más tradicional, nos cuesta mucho una puteada al aire, decir tal cosa, ¿no? ¿Pero por qué? Porque hablar por radio tenés que hablar bien. Sí. Por lo menos es lo que te enseñan en la escuela de locución. Hay un dato importante para los oyentes, que en Argentina, para ser locutor de radio, hay que estar colegiado, tienen que tener formación. En Argentina tiene un título de técnico locutor. El famoso ISER. Que son, tenés ISER, COSAL, tenés CETER, tenés varios. Pero al final, por más que yo hice en COSAL, por una cuestión de cercanía, yo trabajaba y no podía. Y después, al finalizar, cuando vos terminás de dar todas las materias, que no es nada fácil, yo fui a... ¿Cuántos años son? Son 3 años. 3 años. Pero es súper arduo, hay un filtro interesante. El que no le dedica, no llega. Y el que no tiene condiciones, es difícil que llegue. Es difícil. Y tenés constantemente que estar cuidando la voz, tenés que trabajar con foniatras. Y dentro de esta tecnicatura vos aprendés idiomas, aprendés a pronunciar los idiomas, no el idioma en sí. Pero necesitas el francés, el italiano, el alemán, el inglés, a pronunciarlo. Saber que Shakespeare no Shakespeare. Ahí va. Y he tenido muchos profesores con gran carrera en los medios de comunicación, lo cual también te empuja, ¿viste? Vos decís, a la persona que me está a mí enseñando o a la cual con la cual tengo que despejar una duda, es un tipo que ya ha pasado por esto, que ya ha estado en el frente. Entonces, es un aliciente también cualquier tipo de respuesta. Escuchar un Antonio Carrizo, por ejemplo. Es hermoso. Y yo el otro día lo veía, ahora estas cosas que te aparecen en YouTube, en un sketch con Calabró en el Contra, haciendo televisión y haciendo de partener de Calabró. Sí. Hasta ahí el tipo tenía una postura de... ¿no? La antigua locución. Sí, la antigua locución. Sí. No tan antigua tampoco, porque 50, 60, creo que fue, marcó, 70 fue la época pico de... Pero marcado la radio. Sí. Y viste que, Marco, se da un fenómeno interesante en Uruguay y en Argentina, y creo que no en muchos más, en Chile seguro no,
que es cómo la radio AM sigue teniendo un peso específico muy importante, cuando en todo el mundo la FM arrasó con todo, ¿no? Sí. Igual, vos imaginate que la FM hará unos 15, 20 años comenzó a adoptar formatos de la AM. Bueno, sí, el fútbol no existía en la FM. Sí, era música. La FM era música, la voz melosa del locutor, Exacto. que parecía en general. que estar buscando novia. Sí, sí. Muy poca posibilidad de la mujer en radio, de la voz femenina en radio, hasta que se dieron cuenta de que la toallita femenina se vendía, de que el acondicionador de pelo para pelos rizados se vendía, y bueno, ahí le tuvieron que dar un lugar, más allá de que, bueno, la mujer ha conquistado un montón de espacios, y creo que el hecho de estar equilibrando, entre comillas digo, porque me parece que todavía hay un trecho largo, nos ha sido positivo para toda la sociedad, no solamente para los medios de comunicación. Pero ¿cómo explicas el fenómeno de la AM en Argentina y en Uruguay que se siga manteniendo? La AM es única. La AM es única. La AM no necesita de música más allá de que la han incorporado, porque también ha tomado algunos conceptos de la FM. Acá estás en una radio hablada. Claro. Esta radio es radio para escuchar. Es radio para escuchar, es radio para informarse. Es otra cosa. A mí me da la sensación de que el que busca FM busca una sonrisa, busca música y busca distenderse. Pero la información, el tratamiento de la noticia, el tratamiento de un tema específico, está en la AM. El que engancha AM para escuchar radio. ¿Y qué pensás del vínculo, los vínculos entre los oyentes y los locutores o los programadores? Porque en definitiva en el programa imaginario de esta novela quedan los mensajes de los oyentes, y ahí se conocen muchas historias. Sí. Y eso tiene que ver con la imaginación. A eso iba cuando había empezado con esto, con el tema de la imaginación. O sea, le depositamos los oyentes de radio una carga en quien está del otro lado del micrófono, a quien escuchamos. Por eso que tú decías, creemos que es de nosotros dos. Sentís que me habla a mí. Sí. Y que yo lo estoy escuchando a él, que te estoy escuchando a vos. Mira, te voy a responder o voy a continuar esta charla con 2 o 3 anécdotas con oyentes. Hace muchos años me llamó, se comunicó con nosotros una oyente de México. Una socióloga que venía a un simposio en Chile, pero que no le interesaba el simposio, quería venir a conocer Buenos Aires. O sea, sacaban llamadas al aire en directo. No, alguna que otra, depende del conflicto, ¿viste? Sí. Depende del conflicto. Era muy difícil porque vos también le tenías que enseñar a los chicos que estaban contigo cómo era una entrevista con la persona en el exterior. Generalmente lo que hacíamos era invitar músicos o gente conocida para que la entrevista fuese en piso y ellos tuviesen la posibilidad de participar de esa entrevista con preguntas anticipadas, con preguntas ya trabajadas anteriormente. Bueno, esta mujer vino a la radio a conocernos, se tomó un avión desde Chile. Nos encontramos en la radio porque nos pareció algo fuera de lo común, ¿no? No era un oyente cotidiano de la ciudad. Y cuando estábamos charlando, le digo, che, ¿por qué no te venís este sábado que tenemos programas y conoces al resto, que esto, que lo otro? ¿Te quedás? Y me dice, sí, es posible. Y me dice, ¿y Carlitos va a estar? Yo me moría. Carlitos era un personaje que hacía yo. Y yo no podía creer que esta mujer pensase que Carlitos era una persona de carne y hueso. Sí. Lo mismo me pasó un día antes de comenzar el programa. Estábamos en el living, charlando con todos los chicos, haciendo las preparaciones, la preproducción, y aparecieron 2 viejitas, tendrían 80 y pico. Venían tomaditas del brazo las 2. Y llegaron con alguien que los traía desde la puerta de la radio, que las había recibido, y nos dijo que nos estaba buscando. Y nos quedamos mirándolas, diciendo 10 de la noche, hola, ¿qué tal? Les preguntó la locutora del programa, les dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Y una de ellas le dijo, vos sos Natalia, la locutora. Sí, ustedes nos escuchan. Entonces participó otro muchacho y le dice, qué bueno, gracias por venir. No recuerdo tu nombre. Vos sos el que estás al aire cuando Marcos no viene.
Y yo estaba al costado, yo no podía creer todo esto. Le digo, sí. muchas gracias. Y se dieron vuelta, me dice, Marcos, me dice, un placer conocer. Yo estaba emocionadísimo. Mirá, te lo cuento y se me pone la piel de gallina. Esas cosas que no se ven en la radio. Sí, claro, exacto. En la piel de gallina, por ejemplo. Y así te podría contar 2 o 3 más anécdotas que son muy lindas. Y vos decís, che, ¿quién me está escuchando? ¿Por qué motivo me escucha? ¿En qué estado está el que me está escuchando? ¿Cuál es su necesidad de encender la radio, de participar, de sentirse acompañado? Entonces, wow. Sí, A mí esas cosas me inflan el pecho. ¿Qué querés que te sin diga? duda. Ahora con esto de las cámaras y bueno, está que uno sale en televisión y eso ya la cara es más o menos conocida, pero entrar a un comercio y que digan que se dan vuelta porque te conocen por la voz, es decir, que no te tienen registrado, Sí. a mí me Es fuerte. me sigue generando. Es fuerte, sí, sí, ¿No? sí. Uno piensa que, no sé, capaz que el oyente del otro lado dice, bueno, esto es una persona conocida. Cuando pasan esas cosas, yo me emociono. Sí, obviamente. Que Aparte, sí. es esa incógnita de quién te está escuchando. Sí. Ahora con el streaming y todas estas cuestiones se sabe, ¿no? O sea, saber que un podcast lo colgaste, o este programa, por ejemplo, que va a estar colgado en la página y eso, se sabe muy bien cuánta gente lo escuchó. Claro. Por ejemplo, la semana pasada me decía la gente de acá de la radio que el programa pasado, solo en YouTube hubo gente que había 800 oyentes en ese momento llegaron a mirar el programa a la vez. ¿Ah? O sea, hace tangible un número. Sí. En la radio, cuando venimos, yo a las 6 de la mañana, cuando empecé este programa, por la radio, en AM, yo no sé cuánta gente me está escuchando. Yo sabes Y que eso es lo fascinante. Sabes que cuando comenzamos a transmitir y a la vez salía online, te hablo hace unos cuantos años atrás, comenzamos a ver el crecimiento año a año y era... Sí, está bien. Lo medimos los primeros 3 años, después dejamos de medirlo. Yo participé de la primera experiencia de radio por internet acá en Uruguay en el año 2001. Fue demasiado pronto. Fue un fracaso porque fue demasiado pronto, porque en aquel momento era muy caro conectarse a internet. No era el momento, no importa. Pero en aquel momento estábamos con Gisela Moreira, hoy compañera del canal también, y otra gente. Y saber que nos estaban escuchando, ver que se estaban escuchando 3 personas, pero una en Alemania, ¿viste? Una en Portugal y una en Uruguay, por ejemplo. ¿No? Pero eran 3, le estabas hablando para 3. Y a distintos horarios. No, en ese momento era en vivo la radio. Claro, no, en el otro país. En el otro país sí, yo claro. Tengo gente que me escucha, por ejemplo, hoy en día yo tengo programa a las 6 de la tarde. Y me escucha gente de Japón, de Alemania, de España, y vos mirás los horarios y hay muchos que te escriben y te dicen, me parece que es un programa excelente para las 12 de la noche. Claro. Y vos decís, está saliendo a las 6 de la tarde. Sí, entonces decís, claro. el que escucha a las 6 de la tarde, exacto, ¿tendrá esa apreciación? Tal cual. Pero el hecho de saber que te están escuchando 3 personas es medio bajoneante. Sí, sí. Ajá. Sí, es medio Pero bajoneante. igual también, por suerte este programa es muy escuchado, pero también uno sabe que no está haciendo un programa masivo, que no revienta el rating, pero sabe que la audiencia, por lo menos en estos casi 25 años que tiene este programa, los que escuchan son porque eligen el tipo de contenidos, porque saben que hablamos de cultura durante toda la mañana. Este programa y este tono de este programa sería muy difícil hacerlo entre semana. Claro. Por ejemplo. No tenés, un sábado de la mañana es otra cosa, es otro ritmo, es otra velocidad. Esta conversación quedaría destemplada si lo hacemos a las 9 de la mañana de lunes a viernes. No, yo como productor estaría como loco. Claro. A los 10 minutos hubiese cortado esta charla, hubiese dicho, no, esto no, pongamos música, pongamos una artística, salgamos con otra cosa, ¿viste? Exacto. Digamos, hoy la gente busca lo rápido, no está dispuesta a esperar, ¿viste? Esa paciencia que mamamos nosotros desde chicos, claro. Porque otra no nos quedaba tampoco, ¿viste? Sí. No está, hoy vamos por lo efímero, por lo rápido. Yo siempre considero que esta posmodernidad nos trajo la era de la imagen, de la pantalla. Y eso atenta con la pausa, con el pensar, con el repensar, ¿viste? Es como releer.
me parece que atenta con esa quietud. Capaz que nosotros más veteranos, bueno, que ya mamamos y que ya vimos el otro lado, tenemos este tipo de apreciaciones, pero la juventud quizás no la tiene. ¿Viste? Es otra cosa. Otra cosa, son sí. Otros códigos, Sí. es distinto. Sí. Es distinto. Obviamente que cada uno de los relatos que están en itálica, que están en todos los capítulos de esta novela, todas son para decirle a un locutor que los lea y pasarlos todos, porque realmente son todos muy buenos y además muy formadores para los estudiantes, para los oyentes que escuchan radio porque quieren y les gusta la radio como medio, tienen que leer esos cuentos sin lugar a dudas. Pero por fuera del cuento, de estos cuentitos, que todos los marcaría, o sea, yo me di cuenta cuando empezó que si marcaba uno tenía que marcar todos estos asesinos, pero sí te marqué una parte del libro donde dice: amo y conozco la radio, así que escribo sobre ella y sus trabajadores. También acerca de los radioescuchas. Me conmueve esa alquimia que nos estrecha cuando encienden el receptor y sintonizan la señal, y cómo rige la costumbre de maridar invariablemente con la misma voz al locutor de siempre, comunión que desahoga a ambas partes mediante las horas de la penumbra. Pareció precioso eso. Precioso, realmente. Está lleno de cuentos y el personaje escribe cuentos. No es que es un libro de cuentos. El personaje se dedica a escribir cuentos y a narrarlos por radio. Hay un pequeño alter ego, sí. Pero no es mi historia, digamos. Y también, yendo por el plano literario, hay algunas menciones, primero al sistema, digamos, de editoriales, cómo se llega a editar. Sí, las dificultades, que te publiquen en el exterior, las traducciones. Y hay mucho microcuento también, que es el cuento de un renglón, de 2, 3 renglones, dentro del ámbito literario. Más allá de que se toca mucho la relación entre la editora del personaje y el personaje, que a su vez es un escritor que tiene su fama ya, digamos. Y bueno, juega con esas cosas. Sí, pero también es interesante porque pasan algunas cosas propias de los misterios de la noche, sí, ¿no? Entonces algún personaje un tanto misterioso, entonces ahí es cuando el lector le entra la adrenalina de, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? 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 La intriga. Exactamente. Entonces creo que es un plato muy bien sazonado. Me da la sensación que lo pensaste. O sea, todo ese orden que te ha dado el ser guionista te ha permitido, me da la sensación, también ordenar la novela, que tenga esa cuota de intriga, que tenga también el tema de el vínculo del protagonista, de Bruno, con su primera relación, que lo dice ahí, pero bueno, sí, su esposa, la Soledad, sí, que la mataron, pero digo, eso arranca así el libro, así que no estoy diciendo nada que no pueda. Es difícil comentar una novela sin spoilearla. Claro, ¿viste? pero bueno, lo que pasa es que ya Agustín Lucas en la primera línea de la contratapa dice: ha pasado un tiempo desde el asesinato de Soledad y aún más desde que aquellas voces de Chiquilín comenzaron a brotar del grabador. O sea que mi padre tenía un grabador geloso a cinta que él usaba para el tema de sus clases de magisterio, y claro, yo cuando me empecé con todo este barretín de la radio siendo un niño, era el juego de un sábado de tarde lluvioso, era con el grabador. Grabar. Sí, claro. Sí, tener tus cintas y todo eso. Y entonces yo dije, hace muchísimo que sé que el grabador, creo que todavía está el grabador, debe haber alguna cinta, no sé si de esas cintas todavía, digamos, siguen estando grabadas, pero me vino mucha nostalgia de aquel grabador geloso con lo que le pasó. Cinta magnética, decimos, ni siquiera cassette. Sí. No, cinta magnética. Sí. Eran chiquitas. Sí, las pequeñas. Las pequeñas, ¿no? No las grandes de los cinteros de las radios profesionales. Aunque en la radio de San José, donde empecé, sí usábamos aquellas viejas cintas, ¿no? Sobre todo venían desde el exterior, los servicios de Radio Nederland, de La Voz de los Estados Unidos, venían en cintas, ¿no? Y pasábamos los informativos. Claro.
ya armados. Claro. La pastilla, lo que se dice hoy pastilla, o no sé cómo le dirán ahora, ya armada. Exactamente. Cómo ha cambiado todo, ¿eh? Bien, Marcos, ¿y qué se viene después de esto? ¿Qué significa además editar en Uruguay? Mirá, editar en Uruguay para un uruguayo inmigrante que añora, que grita mucho más los goles de Cavani o de Aguirre, es muy especial. A mí me emociona mucho. Yo soy un inmigrante que nunca he dejado de decir que soy uruguayo. A mí en Buenos Aires me tienen como el uruguayo, a pesar de que vivo hace prácticamente 50 años. Yo voy y vengo. Esta ciudad para mí es un amor. Disfruto mucho de Montevideo, mucho, de caminar sus calles, de perderme, de comer las cosas que no hay allá, de beber esas cosas, de escuchar radio también. ¿Escuchás radio uruguaya? Voy mechando, ¿viste? Yo voy mucho también al interior. Voy para Soriano, voy a un lugar que se llama el Balneario La Concordia, que queda muy cerca de Dolores. Me han invitado alguna vez a alguna radio por ahí y soy de enganchar. La radio del interior además es otro mundo. Otra cosa. Es otra cosa. Otra cosa. Generalmente cuando vengo de vacaciones, ahí escucho mucha radio. Ahí escucho mucha radio. Después, lo que puedo. ¿Cómo se...? Mira, ayer, hoy es viernes, hoy es sábado. Ayer, viernes, grabé la nota con Sacheri, Eduardo Sacheri. Sí. Y hablábamos de la tecnología y de la radio. Y él me decía que él creía, y yo coincido con él, que todo este fenómeno de los streaming y que esto que el otro, ahora parece que es más importante en televisión, que es más importante el streaming que la propia televisión de aire, ¿no? Porque parece que las grandes figuras, quizás por la decadencia o lo que sea, pero se están volcando a sus programas de streaming, en fin. Que con toda esta cuestión tecnológica, que también tanto ha obligado a la reconversión de la prensa escrita, también, ya casi no hay diario papel. Sí. Pero quizás la radio ha sido el medio más beneficiado. Sí. Me da la sensación. Sí. Igual, lamento que tengamos las cámaras, pese a que yo... Lamento en el sentido de que creo que se pierden una cantidad de cosas. Creo que se suman una cantidad de cosas. Sí. Digamos, hoy, en este momento, quien está escuchando y tiene encendido su streaming, no puede imaginar mi cara. Claro. No nos puede imaginar a la distancia en que estamos sentados. Yo siempre recuerdo uno de los cuentos que hay en el libro que dice que la locutora de radio lee las noticias. En casa, la familia, reunida, escucha las noticias mientras desayuna. La locutora lee las noticias y dentro del estudio la mujer está desnuda. Pero los oyentes no se hacen problema porque mientras escuchan las noticias miran para otro lado. Y es como una metáfora, ¿no? Es un juego. Para mí, ayer me preguntaban en una entrevista sobre justamente el streaming. A mí no me gusta cuando emulan una radio. No, estoy totalmente en desacuerdo. El streaming me parece genial, son las nuevas tecnologías, son las nuevas formas de comunicación. Calculo que en un celular va a ser más rápido y tener la imagen y poder mirar lo que te están diciendo. La gente se está acostumbrando, las nuevas generaciones se están acostumbrando a esa imagen. Exacto. La radio es otra cosa. Y no es utópico, me parece que es un medio que va a tener una continuidad. Quizás muera la televisión, o quizás la televisión se transforme en una pantalla. Yo creo que morirse no se va a morir porque se va a adaptar como se ha anticipado durante tantos años la muerte ¿no? que del cine, que del teatro, que de la televisión, que siempre lo que se dejaba atrás iba a morir. Y sin embargo se fue reconvirtiendo. Sí. Yo creo que quizás la televisión se convierta porque en sí la televisión es un aparato. Más allá de que nosotros lo pensemos como un medio de comunicación. Es un aparato donde uno puede ver. A mí me parece que esa televisión ya va mudando hacia el monitor. ¿Cuántos han cambiado su televisión por una televisión inteligente que les permite el ingreso a internet, el ingreso a plataformas como yo qué sé, Netflix, etcétera,
y que también les permite engancharse al streaming para dentro de la propia televisión para poder mirar, yo qué sé, cualquier programa. Y sí tenías razón que muchas de esas figuras, nosotros ayer estábamos justamente conversando así en familia sobre la pluralidad del streaming, que ahora todos podemos. Claro, Ponemos 2, 3, 4 luces, tenemos una escenografía más o menos decorosa, Sí. digamos, y podemos tener nuestro propio programa al aire. Me parece genial si lo vemos desde un ámbito pluralista. Ahora, es como vos decís, cuántas figuras se han pasado desde la radio y la televisión al streaming. Y que conservan en ese streaming ese formato radio, porque vos los ves con los auriculares, con el micrófono, como si estuviesen en una radio, pero en realidad están saliendo por internet. Entonces, eso quizás, no sé si la palabra me molesta, pero no es radio. Claro, no es radio. Radio es esto. Radio necesitamos imaginar. Yo cuando viajo, me gusta mucho viajar, viajo a diferentes países y me gusta ir y visitar las radios. Hace muchísimos años fui hasta Bolivia, me fui hasta Oruro. Ni te quiero contar el viaje, me tuve que dibujar la raya después porque llegar ahí fue tremendo. En Oruro no había nada porque no fui en la época del carnaval, en Bolivia. Es un departamento donde hay mucha mina, donde hay mucho minero y, digamos, no hay un gran atractivo. Pero sí fui a conocer a la radio Pío XII. La radio Pío XII fue en épocas dictatoriales en Bolivia, en la que construían entre mineros y estudiantes. Hoy en día la siguen construyendo entre ellos. Bueno, fui a visitarla, quería conocer, era la radio de resistencia, digamos, en esa época, y fui a conocerla. Me recibieron muy bien, me hice aire, presenté una banda, yo no podía creerlo. Y me encontré en un momento con un periodista que vino y me saludó. Yo le dije, hola, ¿qué tal? ¿Viste? Vos no conocés. Me dice, yo soy el reportero de exteriores, me dijo. Pero me lo dijo como si fuese una figura necesaria y central de ese programa. Y le digo, mirá vos, qué bueno. Y trabajo con esto, me dijo. Y me mostró un grabador con cassette. Acá está la verdad, me dijo. Y yo me quedé pensando, digo, mirá qué loco. Me imaginé al tipo en el exterior o cubriendo una protesta o alguna noticia que valiese la pena para ser transmitida sí. Con su grabadorcito. Y ese grabadorcito, él lo ponía o al teléfono o tenía que volver con ese grabador a la radio y sacar ese cassette para que arreglarse en la pista o la pasaran así en crudo como estaba. Y me pareció mágico. Me pareció mágico. Sí, tal cual. Y también es una suerte de metáfora de lo que es la radio en algunos lugares, en algunos espacios y de la necesidad. Te podría contar un montón de anécdotas. No, pero quedamos ya enganchados para seguirla. ¿Cómo no? El libro, venís por la Feria del Libro. El libro lo presentamos hoy junto a Valeria Tanco, Agustín Lucas y el poeta Hernán Poloni. A las 9 de la noche en Sala Dorada de la Intendencia, a posteriori de la entrega de los premios Hidalgo. Exactamente. ¿No? Así que bueno, señores, vayan esta noche, sí. No nos dejen solos que va a estar lindo, vamos a hablar de la radio y nos vamos a poder ver las caras. ¿Te acordás que aquel programa, la película que más veces he visto en mi vida es Solos a la Madrugada, con José Sacristán, ¿la viste? Sí, hermoso. Y había una parodia que hacía creo que era Mario Zapag de José Sacristán en ese programa también y jugaba con el tema de ese. Mario Zapag, por Dios. Sí. Estamos delatando edad. Totalmente. Sí, a la altura del partido. Marcos Grajales es autor de La locutora comunista, editado por Estuario, Premio Nacional de Literatura. Se presenta hoy a las 9 de la noche en la Feria Internacional del Libro. Si son oyentes de radio, si les gusta la radio, si les gusta todo esto de la comunicación, si son oyentes de Sábado Sarandí, tienen que leerlo. Gracias por venir, Marcos. Gracias a ti. Muchas gracias por recibirme.